Evangelio de Mateo, capítulo 23, versículo 27. Mateo 23, 27. ¿Lo tenemos todos? Dice: hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados, que por fuera a la verdad se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos de muertos y de toda inmundicia. Así también por fuera a la verdad os mostráis justos a los hombres, pero por dentro están llenos de hipocresía e iniquidad. Oramos. Padre, iniciamos hace 2 episodios una serie denominada La vida espiritual. Esta ocasión terminamos con el último episodio de 3. Iniciamos con el primero, que se denominaba madurez espiritual. El segundo se denominaba prosperidad espiritual. Y hoy nos tocará aprender vida espiritual. Lo que pretendemos al final de toda la serie, que usted y yo aprendamos a distinguir cómo luce una vida espiritual, cómo luce una vida de un creyente bajo una vida espiritual. En la madurez aprendimos que existen infantes espirituales, niños, adolescentes, bebés dentro de una iglesia, que vienen con una idea errónea, que creen que venir a una iglesia o venir a los pies de Cristo es una vida libre de problemas. Y en su primera etapa de madurez espiritual, ese infante espiritual o ese recién convertido entra a las filas cristianas y se da cuenta de que la vida cristiana no es una vida libre de dificultades y problemas. En ese crecimiento, esa persona aprende que tiene que enfrentar los problemas de la vida y tiene que afrontarlos. Pero no solamente tiene que enfrentarlos, sino que tiene que mantener calma en medio de los problemas. Ahí está la parte difícil. Mantener calma en medio de los problemas. Es decir, el que llega a la madurez espiritual ya sabe que los problemas van a venir y que las tormentas van a venir. Pero en medio de los problemas no se tambalea. En medio de los problemas, esa persona cree que Dios está en medio de su situación. ¿Cuántos creen a esa palabra? En la prosperidad espiritual aprendimos que hay 2 partes dentro de una vida. Está el interior y el exterior. Por lo general, para definir si una persona es espiritual, usted y yo nos enfocamos en el exterior de la persona. Cómo luce, cómo habla, qué dice, qué hace. Y nosotros juzgamos en base a eso, a lo que vemos, a lo que hizo. Juzgamos sus errores, juzgamos lo que piensa, juzgamos lo que dice. Y sucesivamente en prosperidad espiritual aprendimos que una persona, para poder ser próspero espiritualmente, tiene que cambiar su foco del exterior al interior. Esta tarde entonces aprenderemos de una vida espiritual. ¿Cómo puedo vivir yo una vida espiritual? ¿Cuántos de los que estamos acá queremos vivir verdaderamente una vida espiritual? Quiero, en primer lugar, relatarles lo que le pasaba a los fariseos. Los fariseos eran personas que el mismo Jesús los describe como personas hipócritas. Una persona hipócrita es aquella que aprende a fingir. Una persona hipócrita es aquella que practica el fingimiento. Una persona hipócrita es la que aprende a mostrar una cara en ciertos ambientes y mostrar otra en otros ambientes. Por lo general, nuestras estructuras, tanto de sociedad como eclesiales, están llenas de personas inundadas de hipocresía. Y es muy lamentable que
las personas quedan atrapadas en la mentira de la hipocresía. Desarrollan sus vidas en base a la hipocresía. Desarrollan sus relaciones con Dios en base a la hipocresía. Viven de una manera, actúan de otra manera, dicen de una manera y van cambiando sus vidas en base al son del ambiente y de las personas. Quiero decirle que uno de los propósitos de Dios para sus hijos es que usted y yo vivamos una vida libre de hipocresía. Una vida verdadera, una vida veraz, una vida libre de mentiras. ¿Se imagina usted algún día en el que usted no tenga que fingir absolutamente nada? ¿Cuántos se sentirían felices si usted no tendría que fingir nada? Imagínese un día que usted pueda ser usted quien es, como es, donde sea. Ese día puede llegar para un cristiano. Ese día puede llegar para un hijo de Dios. Pero ese cristiano tiene que entender cuáles son las trampas que no le permiten llegar a una vida libre y plena en Dios. Entonces los fariseos vivían de la siguiente manera. En primer lugar, vivían como sepulcros blanqueados, bonitos por fuera. En segundo lugar, por fuera, Jesús les dijo, ustedes por fuera se muestran hermosos. En tercero, por fuera se muestran justos ante los hombres. Se lo vuelvo a repetir. Blanqueados por fuera, hermosos por fuera y justos ante los hombres. Es así como las personas que dicen vivir una vida espiritual empiezan a vivir. Empezamos a blanquearnos por fuera. La que normalmente viste de una o X manera, cuando se viste de la manera que se viste porque así lo cree, entra a las filas de una iglesia y empieza a desvestirse, pero solamente en los círculos donde la pueden ver. Empieza a blanquearse. La que normalmente se maquilla su cara como que si fuera un payaso, cuando viene a los círculos que la pueden juzgar, se blanquea por fuera. El que está acostumbrado a tirar su verborrea interna, esas personas que no pueden levantarse o no pueden vivir un día sin criticar al otro, cuando están dentro de los grupos eclesiales o cristianos, fingen. Entonces, aprendemos a practicar el blanqueamiento por fuera. Usted ve cómo ahora la cultura de la belleza ya es una industria. Ahora las mujeres ya se operan por fuera. Ahora las mujeres ya pueden quitarse las arrugas. Y usted lo que está viendo ahí es una cultura de un blanqueamiento externo. Una persona que quiere aparentar juventud cuando las arrugas son muestra de su vejez. También para los hombres, cuando nos empiezan a salir las canas, ¿qué es lo que empezamos a hacer? Vamos donde el hombre que nos pinte y usted ve gente de 70 años con el pelo más negro que el mío y usted dice, ¿qué será? Pero uno se da cuenta hasta que uno le va viendo la raíz. Yo todo el tiempo pensé que su pelo era negro, pero cuando usted le va viendo la raíz uno se le queda, como no, somos juzgones, ¿verdad? Nosotros somos bien criticones. Y uno se le queda viendo así y dice uno, tiene unos pelitos blancos. No,
la cabeza la tiene como que fuera nieve. Pero ¿sabe qué? La cultura del blanqueamiento externo nos lleva a blanquearnos por fuera y estar podridos por dentro. Nos da miedo mostrarnos quiénes somos tal como somos. Entonces, así estaban los fariseos. Y así habemos muchos dentro de las iglesias, trabajando el exterior y olvidándonos de nuestro interior. Pero veamos cómo estaban los fariseos por dentro. Por dentro, ustedes están llenos de huesos de muertos y toda inmundicia. Hay personas que por fuera usted los ve preciosos. En una ocasión estuve yo hablando con una persona que estaba atada en amargura y en odio. Mientras yo estaba tratando de que desembuchara todo su veneno, me decía: para mí es muy difícil ir a una iglesia, me dice, porque mis vecinos que me quieren matar, me dice, literalmente, son los mismos que salen con una camisita blanca, con una corbata, y van a la iglesia. Yo le dije, así literalmente, y vos te has creído esa terapia, le dije. Vos te has creído de que las personas que usamos camisa manga larga no tenemos igual de larga la lengua, le dije. Así como tenemos la corbata, le dije yo, así tenemos la gran lengüota, le dije. No te dejes ir por las apariencias. No dejes que tu corazón se llene de tristeza, de amargura, por lo que aparentamos ser por fuera. Porque hay muchos que parecemos hermosos por fuera, pero por dentro estamos llenos de huesos, de muertos y de inmundicia. Pero no solamente hay huesos de muertos e inmundicias, sino que también ustedes están llenos, les dijo Jesús a los fariseos y escribas, de hipocresía e iniquidad. Una de las cosas que desde que yo entré a la iglesia noté fue lo siguiente: hipocresía. Yo soy un rebelde ante la hipocresía. Lucho por mostrarme tal y como soy. Me cuesta, pero voy en esa línea y en esa dirección. El cristiano que quiere liberarse y quiere vivir verdaderamente una vida espiritual tendrá que hacer esta misma lucha. Luchar para mostrarse tal y como Él es, a pesar de las críticas, a pesar de lo que la gente diga. Su enfoque tiene que ser que su interior esté libre de huesos de inmundicia, de hipocresía, de putrefacción, y que su interior esté aprobado y que su interior sea agradable ante los ojos de Dios y no de los hombres. Y quiero avanzar con lo siguiente. Tanto usted como yo medimos una vida espiritual bajo dos parámetros, dos barómetros. Cuando usted mide una batería de un vehículo, usted le pone un tester. Ese tester, al ponerle, le da un número de energía o de voltaje. El voltaje que le da, indica si la batería tiene carga o está descargada. ¿Cuántos me están poniendo atención? Los cristianos tenemos un tester, un barómetro, una medida para medir a los demás en sus vidas espirituales. Y estas dos medidas son las siguientes. Barómetro número 1, la apariencia.
Barómetro número 2, lo que hacemos. En base a estas dos medidas, usted y yo definimos incorrectamente la vida espiritual ajena. Dije incorrectamente, porque ni usted ni yo somos nadie, ni somos jueces para andar definiendo quién vive una vida espiritual y quién no vive una verdadera vida espiritual. Estos dos barómetros, en vez de ser aplicados hacia afuera, tendrían entonces que ser aplicados hacia adentro. Tendrían que ser los barómetros que no pueden ser reflejados hacia afuera. Desarrollemos entonces el primero. Los fariseos se encargaban de lo exterior, la apariencia, lo que se mira por fuera. Y en la apariencia hay 3 puntos que pueden verse por fuera, pero no se pueden ver por dentro. Número 1, lo que hablamos. Número 2, cómo nos vestimos. Y número 3, cómo nos proyectamos. Entonces, lo que se habla afuera nos ponemos bíblicos, ¿verdad? ¿Es lo que sale de dónde? De adentro. Viene la persona, viene el individuo dentro de las filas cristianas, viene de un contexto. El hermano viene de ser albañil, es un albañil, practica la albañilería. ¿Sabía usted que en ese ambiente la palabra más pequeña es de P para arriba? Ahí todos se tratan de P para arriba. Las bromas del mediodía con el pachón de Coca-Cola, todas son sexuales, morbosas y sucias. Ahí no hay un lenguaje decente. Viene aquel albañil que entra a pisar sus primeros pasos dentro de una iglesia. Viene de un contexto similar. Y nosotros que estamos esperando con nuestros ojos juzgones, escuchamos a lo que nosotros le llamamos mala palabra, que está mal dicho, y decimos, dijo una mala palabra. Y decimos por dentro, ese no es cristiano. ¿Ya le ha pasado a ustedes? A mí ya me pasó varias veces. Y lo juzgamos en base a lo que habla. Decimos, un cristiano no debería de hablar de esa manera. Y es cierto, tenemos toda la razón. Pero un cristiano que se ha convertido, que va cambiando de poco en poco, que va haciendo puntos de mejora y que todavía no ha podido superar su lenguaje, ese cristiano todavía está en progreso para un día ser perfectos como Cristo. Entonces nosotros medimos a las personas en base a sus errores mientras ellos hablan. Definimos su vida espiritual en base a lo que dijeron. Número 2, ¿cómo vestimos? Es muy triste lo que sucede dentro de la cultura cristiano evangélica. En otras denominaciones se lleva a un extremo en el que las personas se visten como cristianos y creen que vestirse como cristianos es ponerse un sombrerito, ponerse una camisa manga larga todo el tiempo. Y el que no hace esto es juzgado como una persona que no vive una vida espiritual. Una vez más, vuelvo a repetir, estamos
viendo y juzgando en base a las apariencias. Y esa persona que entra a una esclavitud tiene que andar todo el tiempo, lastimosamente, con un trapo amarrado en la cabeza. Todo el tiempo. Porque esa persona no ha sido liberada. Porque esa persona realmente no tiene ni la menor idea que es vivir realmente una vida espiritual. ¿Cuántos me están poniendo atención? Hagamos algo. ¿Qué les parece si les hacemos una regla a ustedes? A partir de ahora todos los hermanos tienen que andar con corbata, de día y de noche, de mañana y de tarde. Y el día que usted se la quite, ese día le va a caer fuego del cielo. ¿Cuántos quieren apuntarse a ese nuevo cristianismo? Hermanitas, ¿cuántas hermanas han venido hoy en esta tarde? ¿Qué les parecería si les hacemos una nueva regla? A partir de ahora, ustedes no pueden vestirse con una falda que no llegue. Si se les ve el dedo gordo, son pecadoras. Yo quiero hacerle la pregunta a usted. ¿Qué pasaría si nosotros, como pastores, nosotros como líderes de una iglesia, enfocáramos a las personas a vivir externalidades, a blanquear sus exteriores y nos olvidáramos de que blanquearan sus interiores? Sería el caldo perfecto para que el día que ustedes me vean sin corbata, ese día ustedes me juzguen y me señalen con sus dedos acusadores y digan: ese hermano no es un espiritual. Es así de triste. Es así de triste como viven muchos. Pero ¿sabes qué? El Espíritu quiere que tú y yo vivamos en libertad y creamos cómo es una verdadera vida espiritual. Vamos a darle una ofrenda de palmas a Dios en esta hora. Y 3, decíamos cómo nos proyectamos. La cultura en la que nosotros vivimos, la proyección cristiana es en una postura así. Y con una cara de así, pero con una lengua de corbata. Entre más me agacho, entre más le hago así, más cara de espiritual tengo. Y nos proyectamos. Una de las cosas que yo evito es andar diciendo lo que soy. Mi papá me enseñó a ser lo que soy. Hay gente que se proyecta como un cristiano, rotula sus carros. Jesús salva, Jesús hace esto. Y el mismo carro que está proyectado como una vida espiritual es el mismo carro que está saliendo de allá de los jabones chiquitos. Usted ya sabe de dónde. El mismo. El mismo vehículo con las calcamonías forradas. 100% Cristo. ¿Y qué es eso? Es una cultura de que a medida que yo me proyecto más, parezco más justo delante de los hombres. Pero la pregunta que se debería de hacer ese individuo que anda 100% Cristo, debería de hacerse en su interior. Olvidarse de las calcamonías externas, olvidarse de los atuendos externos, olvidarse de cómo aparenta ser frente a los hombres y enfocarse en su interior y preguntarse si su corazón es agradable ante los ojos de Dios. La pregunta que se debería hacer ese individuo es: ¿será que estoy agradando a Dios como Él quiere que yo le agrade? ¿Será que yo estoy viviendo como Dios quiere que yo viva? ¿Será que yo estoy formado en el orden de Dios? Y todo lo que venga de ahí para allá es formalidad. Pero la base es
qué es lo que Dios piensa respecto a mí. ¿Está Dios agradado con nuestras vidas? La pregunta que tú tenías que hacerte no es cómo vistes por fuera, cómo luces por fuera. Lo que tú te tienes que preguntar es, ¿estoy siendo obediente? ¿Es mi vida agradable ante los ojos de Dios o es mi vida agradable ante los ojos de los hombres? Entonces, cuando nos vamos haciendo esas preguntas, nos vamos desenfocando de lo externo y nos vamos enfocando en lo interno. El segundo barómetro decíamos que es lo que hacemos. Y por lo general, dentro de una iglesia hay toda una organización de servicio. Dentro de una iglesia hay áreas de servicio como diaconados, ujieres les llaman en otras denominaciones. Hay posiciones musicales, músicos que danzan, que cantan, que alaban a Dios. Hay personas que ocupamos este micrófono como yo lo estoy ocupando, que tenemos el honor de ocupar un privilegio de la exposición de la palabra. Hay otras personas que pueden exponer la palabra en hogares de restauración. Hay otras personas que pueden otorgar sus casas para ser anfitriones. Y hay todo un organigrama de áreas de servicio. Hay áreas para servir, hay áreas para hacer y para darle a Dios de lo mucho que Dios nos ha dado. Y entonces nuestro barómetro espiritual se enfoca en lo que las personas hacemos. Y medimos a la persona, medimos la vida espiritual en base a lo que la persona hace. Entre más expuesto está la persona, más espiritual es. Entre más usted lo ve servir, usted dice, esa persona es más cristiano. Entre más usted lo ve hacer, usted en su interior dice, ese sí es verdaderamente, está viviendo una vida espiritual. Entre más hace aquella persona, usted dice, ese está viviendo una verdadera vida espiritual. Y es así como muchos caemos en un activismo religioso. Y es así que muchos, por ejemplo, en una cuarentena, en una pandemia, quedaron en el aire. Porque en ese momento ya no había nada que hacer. Y dijeron agarrar la corbata y no había corbata que agarrar. Y dijeron agarrar la escoba para venir a barrer en la iglesia y no había escoba para venir a barrer. Y cuando su relación con Dios estaba basada en lo que hacían, se dieron cuenta que estaban huecos por dentro, que estaban vacíos por dentro. Y sus relaciones no estaban fundamentadas y su vida espiritual no estaba fundamentada en lo que Dios y Él tenían. Y en el segundo barómetro es muy fácil caer. Es muy fácil caer en que una persona que simplemente puede hablar, puede desarrollar puntos, creemos que esa persona es y vive una vida espiritual. Creemos que la persona que está predicando, decimos nosotros. Creemos que la persona que está predicando es una persona que vive una vida espiritual y no necesariamente puede ser así. Esa persona puede hablar bonito. Mi papá les dice picos de oro. Pueden, dice mi papá, trazar mensajes muy bonitos, pero por dentro están llenos de huesos de muertos, de inmundicia y de hipocresía. Y por fuera lucen hermosos, con sacos como el que yo ando en esta tarde, corbatas combinadas, zapatos muy bonitos, sonrientes por fuera. ¿Cuántos me apoyan diciendo que este niño se ve hermoso? Vamos a ver. Por fuera.
Pero ¿qué pasaría si Dios me haría un tester ahorita interno a mí? Y sacara mi interior. Y le demostrara a ustedes todo mi interior. Y empezara a Dios a sacar toda mi inmundicia, toda mi hipocresía. Y las personas juzgamos y decimos, está hermoso por fuera. Sirve, alaba, hace, sirve en la obra de Dios, va, viene. Pero realmente esa persona puede hacer, puede parecer, puede aparentar, pero muy tristemente esa persona puede no estar viviendo una verdadera vida espiritual. Vamos a darle una ofrenda de palmas a Dios en esta hora. Avancemos entonces. Entonces, ¿cuál sería la base? ¿En qué tengo que fundamentar mi barómetro y mi base de una vida espiritual? Usted y yo tenemos que fundamentar nuestra vida espiritual en dos pilares y en dos fundamentos. Fundamento número 1, ¿qué hicieron por mí? Y fundamento número 2, ¿quién soy yo? En el pilar número 1, usted tiene que entender que nada de lo que usted haga, nada de lo que usted aparente, nada de lo que usted y yo podamos proyectar, crea o hace una vida espiritual. La base del creyente tiene que fundamentarse en dos pilares importantes. 1, en lo que Cristo hizo por mí en la cruz del Calvario. En el sacrificio. Y si Cristo hizo un solo sacrificio por los hombres, no hay nada que yo pueda hacer, no hay nada que yo pueda aparentar, no hay ningún sacrificio que yo pueda hacer para recibir la salvación que ya ha sido otorgada por el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. Hebreos 10 dice, pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios, de ahí en adelante esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies, porque con una sola ofrenda hizo perfectos y para siempre a los santificados. Hebreos 10, 12. Entonces hay un solo sacrificio que ha sido hecho para los que queremos vivir una verdadera vida espiritual. Un solo sacrificio. Ya no hay ningún otro sacrificio que hacer para vivir una vida espiritual. Ahora usted lo único que tiene que hacer es disfrutar y anclar su fe en ese sacrificio de Cristo hacia su vida. Número 2, ¿quién soy yo ahora? Hola, ¿qué tal? Mucho gusto. Doctor Martínez. ¿Sí o no que así nos presentamos? Hola, ¿qué tal? Mucho gusto. Licenciado. Y solo anda licencia de moto. No se ha graduado el mentiroso. Nosotros basamos nuestra identidad en cosas externas, en títulos externos. Nosotros basamos nuestra identidad en lo que poseemos, en lo que tenemos. Una falsa identidad. Una hueca identidad. Nuestra identidad tiene que ser basada, 1, en el sacrificio de Cristo y 2, en quiénes somos. ¿Y quiénes somos usted y yo? Usted y yo somos hijos de Dios. ¿Cuántos hijos de Dios hay en esta tarde? Dele esa ofrenda de palmas a Dios en esta hora. Mirad pues cuán gran amor nos ha otorgado el Padre, para que seamos llamados hijos de Dios. Y eso somos. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Amados, dice Primera de Juan 3:1, ahora somos hijos de Dios. ¿Cuántos hijos de Dios hay en esta tarde?
y aún no se ha manifestado lo que habremos de ser, sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejante a Él, porque le veremos como Él es. Usted y yo somos hijos de Dios. Usted es un hijo del Rey. Por su sangre corre sangre real. Es que, hermano, mire, fíjese, cuando me levanto me apesta la boca, la jeta. No importa. A mí me apesta más que a usted y no dejo de ser hijo de Dios. Hermano, fíjese que yo tengo un problema, que estoy mero feo de la cara. No se preocupe, no hay nadie feo. Solo dicen, hay mujeres mal arregladas. Pero siempre sigue siendo usted una hija de Dios. ¿Cuántas hijas de Dios hay en esta hora? Efesios 1:5 dice, nos predestinó para adopción como hijos para sí mediante Jesucristo, conforme al beneplácito de su voluntad. Una de las cosas que usted nunca debe olvidar, pase lo que le pase, haga lo que haga, usted es un hijo de Dios. Se equivoque como se equivoque, haga o deje de hacer lo que tenga que hacer, usted siempre tiene que tener en mente que usted es un hijo lavado con la sangre de Cristo, y lo que Dios le ha dado a usted, nadie se lo puede arrebatar. Usted es un hijo de Dios. Usted es una hija de Dios. Y como hijos, también herederos. Y como herederos, también coherederos de la gracia, de las bendiciones y de todo lo que el Padre es dueño. Entonces, cuando usted primero basa su fe en lo que hicieron por usted y en lo que usted es por ese sacrificio, su fundamento de su vida espiritual ahora está bien fundamentado. Entonces usted ya no anda especulando qué van a decir, qué voy a aparentar, cómo me blanqueo por fuera. Usted ahora, su fundamento está en la roca que es Cristo Jesús para su vida. Ahora, ¿cómo luce una vida espiritual? Ya vimos de que creemos que una vida espiritual, vestimentas exteriores muy bonitas, posturas y proyecciones espirituales. Pero quiero decirte cómo luce una vida espiritual. Una vida espiritual luce práctica. 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 Una vida espiritual verdadera luce práctica. Una persona que realmente está viviendo una vida espiritual sabe lo que tiene que hacer y sabe lo que no tiene que hacer. Así de fácil. Sabe dónde tiene que ir y sabe dónde no tiene que ir. Una vida espiritual, no creamos que es un fondo de música de aleluya. Una vida espiritual luce vida práctica y decisiones prácticas. Mire, disculpe, y usted tiene WhatsApp y le hacen así a usted. Vida práctica. No, mamáita, no tengo. No tengo nada que estar hablando con usted. Mire, y usted me puede llevar a mi casa. Dice mi papá, échela para atrás. Si tiene pickup, aviéntela atrás. Vida práctica. Vamos a repetir todos juntos. Vida práctica. Billy Graham dice lo siguiente: nosotros los hombres de Dios que estamos expuestos a pecados sexuales, no permitimos que mujeres del sexo opuesto se nos acerquen ni a centímetros. Vida práctica. Entonces uno sabe qué puede hacer y qué no puede hacer. Una persona me dice, hay una mujer casada que me está hablando.
Vida práctica, voy a ser espiritual ahorita. Y vos, que usted complete la frase, tenés que estar hablando con una mujer casada. ¿Qué vela tenés vos en ese entierro? Vida práctica. Eso es vivir una vida espiritual. Saber qué tengo que hacer y qué no puedo hacer. Entonces llevamos la vida espiritual a una esfera muy excéntrica. La vida espiritual luce con decisiones sencillas y prácticas. Entonces, nosotros tomamos decisiones, dos tipos de decisiones. Decisiones a largo plazo y decisiones a corto plazo, del día a día. Mis decisiones a largo plazo las voy a filtrar con 3 filtros fáciles y sencillos. Esta decisión que voy a tomar es el plan de Dios para mi vida. Vida práctica. Me voy a ir de esta iglesia. Vivamos vidas prácticas. Ya no me siento bien acá. Es el plan de Dios para que yo me mueva de esta iglesia. Práctico. Usted se contesta. Esta decisión que yo voy a tomar de emprender este nuevo negocio, de emprender esta nueva iglesia que Dios me ha llamado, un nuevo púlpito que Dios me ha llamado, glorifica a los hombres, glorifica a mi persona o glorifica a Dios. Vida práctica. Tome usted su decisión. Decisiones a largo plazo. Esta compra que yo voy a hacer, esta pantalla, este instrumento, este carro que voy a comprar, ¿glorifica a Dios? ¿Glorifica a los hombres? ¿O el héroe de la película y los aplausos me los voy a llevar yo? Vida práctica. Vida espiritual. 3. Esta decisión que yo voy a tomar de casarme, de divorciarme. Esta decisión que yo voy a tomar de este estudio. Esta decisión que yo voy a tomar de irme de la casa. Esta decisión que yo voy a tomar de tomar este empleo. ¿Agrada a Dios o agrada a los hombres? Entonces, nuestras decisiones a largo plazo estratégicas pueden ser tamizadas, filtradas por estos 3 aspectos. Y cuando ya está eso filtrado, es bien sencillo. Ahora usted solo tiene que filtrar sus decisiones del día a día. Ahora usted solo decida día a día. Las decisiones diarias. ¿Y cómo vamos a filtrar las decisiones diarias? No sé si a usted le ha pasado, pero a mí me ha pasado. Yo he quedado trabado en un montón de opciones y yo digo, ¿será la dirección de Dios? ¿Será que Dios? Y empezamos a hacer un montón de señales. Y es que es aquí, y agarro para la derecha o agarro para la izquierda. Vamos manejando. ¿Y será que esta es la dirección de Dios? Y entonces empezamos a trabar nuestra vida. Pero cuando yo ya estoy bajo la voluntad de Dios, mis decisiones diarias solo llevan un filtro fácil y sencillo. Ocupe el sentido común. Vamos a repetirlo todos juntos. Ocupe el sentido común. Voy a comprar este carro. Son 99 cuotas. Primero, ocupe el sentido común. Viva una verdadera vida espiritual. ¿Le alcanza? Hay proyectos que se levantan y quedan tirados porque fue un insensato que no hizo números para proyectar lo que iba a hacer. Y aquí actuamos nosotros y como nos llevamos de espirituales, actuamos en fe y nos aventamos a grandes proyectos. No ocupamos el sentido común.
Nos atravesamos la calle diciendo, Dios me va a proteger. ¿Y qué hacemos? No vemos, ¿verdad? Ocupamos imprudencias. Ocupe el sentido común. Se dice que después de las 9, 11 de la noche ya no hay nada que hacer en la calle. Ocupe el sentido común, vida práctica. ¿Qué tiene que hacer? ¿Qué tiene que andar una persona fuera de altas horas de la noche en la calle? Nada. Eso es vivir una vida espiritual. Saber qué puedo hacer y qué no puedo hacer. Entonces yo no me tengo que andar haciendo ningún otro montón de preguntas. Señor, ¿será que es tu dirección que yo salga a esta hora de la noche? No. Ocupa el sentido común. Fácil. Señor, ¿será que esta es tu voluntad para mi vida? No. Señor, ¿será que le doy esto a mi hijo o no se lo doy? Ocupa el sentido común que Dios te ha dado. ¿A cuánto Dios nos ha dado un sentido común? Ocúpelo, hombre. Practíquelo. Usted ya está bajo la voluntad de Dios. Usted ya está en el camino correcto. Usted ya está donde Dios quiere que esté. Entonces ahora solo tome decisiones usadas bajo el sentido común y dígale, Señor, aquí voy en tu nombre. Y empecemos a vivir una verdadera vida espiritual. El sentido común de Dios, el sentido común suyo y el sentido común de Dios. ¿Cuál es el sentido común de Dios? Bases y reglas o leyes que Él no puede ir en contra. La Biblia dice, dad y se os dará. Medida buena, apretada, remecida y rebosante. Ese es el sentido común ¿de quién? De nuestro Padre Celestial, dice Lucas 6:38. Entonces usted vive una vida que no es espiritual y yendo en contra de ese sentido común de Dios. Entonces usted viene y dice, no, yo no voy a dar. Entonces usted no está viviendo una vida espiritual. La palabra de Dios también dice, no juzguéis para que no seáis juzgados. Porque con el juicio con que juzgáis, seréis juzgados. Y con la medida que medís, os van a medir. Mateo 7:1. El sentido común es no juzgar. El sentido común de Dios es, esto es lo que yo quiero para tu vida, evítalo y vas a vivir una vida espiritual. Porque si perdonan a otros sus ofensas, también los perdonarán a ustedes. Pero si no perdonan, sentido común de parte de Dios, pero si no perdonan, ¿cuántos me están poniendo atención? A otros sus ofensas, tampoco su Padre los perdonará a ustedes de las suyas, dice Mateo 6:14. El sentido común de Dios es, yo te perdoné todos tus pecados para que a ti, cuando te ofenda tu vecino, tu hermano, tu padre, ahora tú perdones. Eso es vivir una vida práctica espiritual. Es que no hay algo que hacer, no sé si es la voluntad de Dios que yo lo perdone o no lo perdone. Dios ya dijo, Dios ya dio su directriz. La voluntad y el sentido común de Dios es que usted quede libre y que usted practique el perdón. Sencillo, ¿verdad? La cordura del hombre detiene su furor y su honra es disimular la ofensa, dice Proverbios 19:11. Entonces el hombre que quiere abstenerse disimula la ofensa, pone su mejilla y después pone la otra. Sentido común de parte de Dios. Así también la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. He aquí cuán grande bosque enciende un pequeño fuego, y la lengua es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo, inflama la rueda de la creación y ella misma es inflamada por el infierno. Proverbios 10:19 dice, en las muchas palabras la transgresión es inevitable, mas el que refrena sus labios es prudente, dice Proverbios 10:19. ¿Y cuál es el sentido común de parte de Dios? El que refrena, ¿el qué?
sus labios. Una de las pruebas para uno que está desarrollando, que ocupa estos micrófonos, es refrenar nuestros labios. La tentación para usted es más fácil que para nosotros, porque nosotros acá solo en una exposición de 1 hora disparamos más palabras de lo que usted puede disparar en un día. Entonces la tentación para nosotros es refrenar nuestra lengua. Uno de mis grandes errores que yo he cometido es en los momentos que yo no he refrenado mi lengua. El que no he ocupado el sentido común de parte de Dios. El que no he practicado una verdadera vida espiritual. El que guarda su boca y su lengua, guarda su alma de angustias. Yo quiero hacer la pregunta en esta tarde. ¿Cuántos quieren ser librados de diferentes angustias en sus vidas? Guarde su lengua y guarde su boca. Sea prudente. Recuerdo en una ocasión que yo fui donde uno de mis jefes. Llegué con un proyecto y le dije: ingeniero, mire, tengo estas y otras ideas. Y se me quedó viendo así como: mire, ¿y a usted quién le pidió opinión? Yo dije la verdad, aprendí algo, que si a uno no le andan pidiendo la opinión, uno se tiene que callar la boquita. ¿Cuáles han sido tus grandes problemas? Hay un dicho que dice: el orgullo es el que da su opinión. ¿Cuáles han sido tus grandes conflictos dentro de tu casa? Dentro de tu vida espiritual, dentro de la iglesia. ¿Cuáles han sido? Tus opiniones. No has permitido, te has dejado controlar y has andado arriba, abajo, dando tu opinión. Quiero decir, quien refrena su lengua, quien refrena su opinión, es prudente. Hablemos cuando nos piden que hablemos. Callemos cuando tengamos que callar. Demos cuando tengamos que dar. No juzguemos cuando no tengamos que juzgar. Hablemos cuando tengamos que hablar. Perdonemos cuando tengamos que perdonar. Practiquemos la vida espiritual, no de fachadas, no de apariencias, no de hermosuras y blanqueamientos externos, sino una vida práctica de decisiones diarias que agraden y que sean enfocadas en Dios. Vamos a darle una ofrenda de palmas a Dios en esta hora. Ahí en tu lugar, cierra tus ojos.